Una hora de cosas que siempre quisiste saber. Existe un mito que dice que si tragas un chicle, este se quedará atorado en tu estómago por 7 años. ¿Acaso esto es cierto? No. Aunque son muy pegajosos, los chicles no se pegan a las paredes de tu estómago. Si llegas a tragar uno, este viajará por tu sistema digestivo y saldrá entero cuando vayas al baño. Sí, como lo escuchaste, entero. Los ácidos de tu estómago son incapaces de digerirlo. Aún así, no lo hagas. Existen casos de personas que tragaron muchos chicles al mismo tiempo y tuvieron una obstrucción intestinal. ¿Alguna vez te preguntaste por qué los doctores golpean la jeringa antes de inyectar? Cuando el medicamento entra en la jeringa, es posible que lo haga junto con un poco de aire. Los médicos y enfermeras dan estos golpecitos para hacer que las burbujas atrapadas suban y puedan expulsarlas al oprimir la jeringa. Es por esta razón que vemos cómo dejan salir un poco de líquido. Al hacer esto se cercioran que no haya más aire al interior. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las palomitas de maíz explotan? Cada grano de maíz tiene un poco de agua atrapada en su interior. Cuando las calentamos, el agua se convierte en vapor. Este eleva la presión al interior y empuja las paredes hasta que explota, dejando escapar el almidón. ¿Te has despertado con lagañas en los ojos? ¿Por qué pasa esto? Aún con los ojos cerrados y sin parpadear, tus ojos secretan lágrimas para mantenerse lubricados mientras duermes. Estas lágrimas se mezclan con polvo, células muertas y partículas que entran a tu ojo a lo largo del día, creando una sustancia pegajosa que por movimiento natural se desplaza hacia las esquinas de tus párpados. Una vez allí, el aire hace que el líquido se evapore, dejando solo los restos sólidos. Mucha gente se arranca los pelos de la nariz. ¿Acaso es bueno hacerlo? El vello nasal funciona como una especie de filtro que evita que los gérmenes y bacterias lleguen a tus vías respiratorias. Si los quitas, eliminas esta barrera protectora y te vuelves más propenso a enfermarte. Si no te gusta cómo se ven, puedes optar por recortar las puntas. Así no perderás la protección que te dan. ¿Te has preguntado por qué en los aviones no hay paracaídas, pero sí salvavidas? El problema es que para usar un paracaídas de forma correcta se necesitan conocimientos previos y mucha práctica. Estas cosas no se pueden enseñar 5 minutos antes del despegue. Es imposible. Además, los aviones comerciales no están diseñados para que la gente salte. Si lo haces, muy probablemente te estrelles contra el fuselaje. Abrir el paracaídas antes de tiempo también es peligroso. Se podría atorar en las alas o peor aún, en las turbinas. Lo que sí puedes encontrar bajo tu asiento es un salvavidas que se infla con solo tirar de un cordón. No necesitas conocimientos previos para hacer esto. Basta con leer el folleto de emergencias delante de tu asiento. ¿Te has dado cuenta que muchas monedas tienen hendiduras en los bordes? ¿Para qué sirven? Antiguamente las monedas estaban hechas de metales preciosos como oro y plata. Algunas personas cortaban los bordes para quedarse con un poco de metal. Las lijaban y usaban como si nada. Esto hacía que la moneda perdiera su valor real. La solución fue hacer muescas en los bordes para que cualquier intento de modificarlas quedara al descubierto. Muchas tumbas del pasado tenían una campana a un lado. ¿Sabes para qué? En el siglo XIX, al desenterrar varios ataúdes, se encontraron con marcas de uñas en el interior, señal de que algunas personas fueron enterradas vivas. Esto causó tanto pánico que idearon un sistema para que las personas enterradas pudieran dar señales de vida desde el interior. Les amarraban un extremo de cuerda a la mano y otro a una campana. Si estaban vivos, la harían sonar al moverse. Los humanos somos uno de los pocos animales que nos limpiamos después de ir al baño. ¿Por qué? La mayoría de los animales no posee las características físicas necesarias para alcanzar esa zona. Y a los pocos que pueden hacerlo, pareciera no importarles andar con el culo sucio. Digo la mayoría porque existen algunas excepciones como los gatos. Los animales no se limpian porque no les importa oler mal ni les causa ningún tipo de molestia, en comparación con los humanos que nos rozamos y nos preocupamos por nuestra higiene personal. Con el paso del tiempo, los humanos evolucionamos 2 enormes músculos que nos permiten caminar en 2 patas, los glúteos. De hecho, el trasero humano es el más voluminoso del reino animal. Esto hace que, a diferencia de otros animales, nuestra vía de escape esté oculta y los desechos tengan que salir por un pasillo.
lo que no es del todo limpio. Es por eso que los humanos usamos papel higiénico. Pagamos el precio de caminar en dos patas. Cuando metes una moneda en una máquina expendedora, un grupo de sensores determinan su tipo y valor en milésimas de segundo. Una vez que seleccionas lo que quieres, la computadora de la máquina envía una señal que hace girar uno de los motores. El motor hace que el espiral donde se encuentra el producto gire y se mueva hacia adelante. Una vez que llega al borde, cae y pasa por otro tipo de sensores infrarrojos. Si el producto no pasa por los sensores porque se quedó atorado, la máquina vuelve a girar el motor hasta que cae. ¿Alguna vez has visto que a tu carne le sale un líquido rojo? ¿Acaso es sangre? Que no te dé asco, es algo completamente normal y seguro de consumir. Si ves que este líquido escurre de tu carne antes de cocinarla, lo más probable es que haya sido refrigerada. Cuando la carne es congelada, el agua en su interior se cristaliza dañando las células musculares. Estas reaccionan liberando un pigmento rojo llamado mioglobina. Al descongelar la carne, la mioglobina se derrite junto con el agua y la pinta de rojo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué a veces nos queda una cicatriz en la piel? Cuando te lastimas, tu cuerpo envía células a la herida para detener la hemorragia y formar una costra. Al interior, las células reparan el tejido dañado y rellenan la herida con fibras de colágeno. Una vez terminado el proceso, la costra se cae y la piel se ve distinta a la original. ¿Por qué? Esto pasa porque las fibras en la piel nueva tienen un patrón de crecimiento distinto. Están orientadas en una sola dirección, mientras que las fibras del resto de tu piel están orientadas aleatoriamente. Esto hace que la cicatriz sobresalga y sea más notoria. ¿Alguna vez has visto de cerca los ojos de una cabra? Son rarísimos, ¿verdad? Las pupilas de las cabras y otros animales herbívoros como los caballos y ciervos son horizontales. Son más notorias en las cabras porque sus ojos tienden a ser de colores claros. Esta peculiar forma le da un campo de visión muy amplio, hasta 320 grados. De esta manera vigilan todo lo que pasa a su alrededor, en especial cuando hay depredadores al acecho. En cambio, los animales carnívoros, como las serpientes o felinos, tienen pupilas verticales, que les ayudan a juzgar mejor la distancia, algo muy útil a la hora de cazar. ¿Por qué te gusta el olor a gasolina? Si cuando llegas a la gasolinera lo primero que haces es bajar tu ventanilla, no eres el único. A muchas personas nos gusta, o al menos es lo que pensamos. El responsable del característico olor de la gasolina es un compuesto orgánico llamado benceno. Cuando lo aspiras, viaja hasta tu cerebro y suprime tu sistema nervioso, lo que causa una sensación de euforia y quieras oler más. De hecho, es muy similar a lo que hacen el alcohol y otras drogas adictivas. No es que te guste el olor. Si te pones a pensarlo, no huele nada agradable. Lo que pasa es que a tu cerebro le gusta lo que te hace sentir. Existe un mito que dice que si tiras una moneda desde lo alto de un edificio, caerá tan rápido que podría desvivir a una persona. ¿Es esto verdad? Cuando un objeto cae, la gravedad lo atrae hacia el suelo. Sin embargo, al ser plana, una moneda tiene mayor resistencia al viento. Esto hace que no alcance una gran velocidad y planee por el aire. Su velocidad máxima al caer será de unos 50 km por hora. Esto no es suficiente como para lastimar de gravedad a alguien. Aún así, no lo intentes. Un golpe de estos puede ser muy doloroso. ¿Es cierto que las ratas y otros animales pueden subir por el WC? No es muy frecuente, pero puede llegar a pasar. Y no solo ratas, también serpientes que se las quieran comer. Sus patas y uñas les permiten agarrarse con firmeza a las paredes resbaladizas del inodoro. Se meten por la tubería y nadan hasta encontrar un punto de salida. Pero no te alarmes. En la mayoría de los casos, esto ocurre en grandes ciudades con una red de drenaje antigua o dañada. La mejor forma de evitarlo es no tirar restos de comida y grasa por el desagüe. ¿Te has preguntado por qué los duraznos o melocotones tienen pelitos? Mientras que algunas plantas usan espinas o veneno para disuadir a los depredadores, estas frutas se defienden con pelusa. Estas finas vellosidades irritan a los insectos y evitan que pongan huevos en su interior. La pelusa también mantiene alejada el agua de la cáscara. Esto evita el exceso de humedad y permite que se conserven por más tiempo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las ventanas de los aviones son redondas?
¿Por qué no cuadradas o triangulares? Es por la diferencia de presión que existe entre el interior y el exterior de la aeronave. Esta ejerce una fuerza sobre las ventanas. Si fueran cuadradas, la presión se concentraría en las esquinas y las haría explotar. En cambio, en una ventana redonda, la presión se distribuye uniformemente y no hay riesgo de que se rompa. ¿Te has preguntado por qué sientes hormigas cuando se te duerme un brazo o una pierna? Si mantienes la misma posición por mucho tiempo o te duermes sobre alguna de tus extremidades, notarás cómo estas pierden sensibilidad o se duermen, como le decimos comúnmente. Esto pasa porque bloqueas el flujo sanguíneo y ejerces presión sobre algún nervio. Este bloqueo impide que los impulsos eléctricos lleguen a tu cerebro. Cuando liberas la presión, llega una sensación de hormigueo y picazón. Lo que sientes son todos esos impulsos atorados llegando de golpe a tu cerebro. El hormigueo solo durará unos pocos segundos en lo que todo vuelve a la normalidad. Así eran los retretes en los castillos medievales. Estas letrinas se construían en las paredes exteriores, de modo que sobresalieran del muro y los desechos cayeran en el foso del castillo. Las aberturas se encontraban a cierta altura para prevenir que los intrusos entraran al castillo, aunque dudo que muchos de ellos fueran lo suficientemente valientes. También existían estas otras versiones, en donde los desechos caían por un pozo interior. Este diseño evitaba que la fachada del castillo se manchara. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hay tantos tornados en Estados Unidos? En este país ocurren en promedio 1,200 tornados al año. Eso es más que en cualquier otro lugar del mundo. La mayoría ocurre en esta zona conocida como el Callejón de los Tornados. Aquí se reúnen las condiciones perfectas para que este fenómeno natural ocurra. Un tornado se forma cuando una masa de aire frío se encuentra con una de aire caliente y ¿adivina qué? Esto ocurre todo el tiempo en el Callejón de los Tornados. El aire caliente y húmedo del Golfo de México y el aire frío y seco de las montañas rocosas se encuentran en este lugar. El aire frío desciende, mientras que el aire cálido se eleva. Esto hace que se forme una fuerte corriente que hace girar las nubes. Cuando su velocidad aumenta lo suficiente, se forma un vórtice que baja a la tierra y forma un tornado. ¿Es verdad que el vello sale más grueso si lo afeitas? No, es completamente falso. Cuando te rasuras, las cuchillas del rastrillo cortan el vello, pero no lo retiran completamente. Cuando el vello vuelve a crecer, es posible que luzca y se sienta más grueso, pero es solo una ilusión. Se ve más grueso porque la punta está cortada. En principio, este pareciera ser más grueso, pero una vez que terminan de crecer, lucen exactamente igual. ¿Te has fijado que las tapas de las botellas de refresco tienen un pequeño círculo de plástico por dentro? Este sirve para sellar la botella herméticamente. No deja que nada entre ni salga de la botella. Esto es de gran importancia, sobre todo para las bebidas carbonatadas. Si las tapas no tuvieran este plástico, el gas se escaparía por la taparrosca. ¿Sabías que solo uno de tus cabellos puede soportar el peso de hasta 40 monedas? Una cuerda hecha con 800 cabellos podría levantar a una persona. Con la mitad de tu cabello podrías cargar el peso de un hipopótamo adulto. Con toda tu cabellera, un camión de bomberos. ¿Has visto las sierras que los médicos usan para quitar el yeso a los pacientes que se rompieron un hueso? ¿Cómo le hacen para no lastimar la piel? Podrías pensar que solo lo hacen con mucho cuidado, pero la verdad es que la sierra tiene un truco. A diferencia de las sierras comunes, estas no giran, solo vibran. Como puedes ver, esta se mueve de lado a lado. Estas vibraciones permiten que corte materiales rígidos como el yeso y no dañe materiales elásticos como la piel. ¿Deberías orinar sobre la picadura de una medusa? No lo hagas, no sirve de nada. Incluso podría ser contraproducente. El orinar sobre la herida hará que la toxina reaccione y empeore el dolor. Tampoco uses agua dulce. Esta puede hacer que se disparen más aguijones. Lo correcto es enjuagar con vinagre diluido, suero salino o, en su defecto, agua de mar. Esto hará que las células encargadas de liberar veneno se detengan. ¿Te has fijado que la mayoría de los letreros de las calles y autopistas son verdes? ¿Por qué no rojos? Los letreros de alto y precaución son de este color para llamar tu atención y evitar accidentes. En cambio, los letreros que dan indicaciones sobre un lugar o destino son de color verde para pasar desapercibidos y no distraer tu vista del camino.
Cuando un mosquito pica para alimentarse, inyecta una pequeña cantidad de saliva. La saliva adormece la herida y evita que la sangre se coagule. Una vez que come y se va, la piel se hincha y enrojece. Muchos piensan que el aguijón es el culpable, pero no lo es. Tu cuerpo detecta la saliva del insecto como una amenaza y responde enviando histamina a la zona. La histamina provoca irritación, inflamación y a menudo una erupción en la piel. En pocas palabras, la roncha es una reacción alérgica a la saliva del insecto. ¿Alguna vez te has preguntado a dónde van los desechos de los aviones? ¿Qué ocurre cuando le jalas al baño en el avión? ¿Acaso las aerolíneas liberan los desechos al aire en pleno vuelo? Afortunadamente para los que estamos en tierra, esto es falso. Cuando presionas el botón de descarga, un sistema de mangueras rocía líquidos antibacteriales que limpian las paredes del inodoro. Al mismo tiempo se abre la compuerta en el fondo y una válvula succiona todo a gran velocidad. Los residuos viajan por una serie de tuberías hasta la parte trasera del avión, en donde son almacenados en tanques lejos de los pasajeros. Cuando el avión aterriza, los desechos son extraídos con un sistema de mangueras conectadas al depósito de un camión. Finalmente son desechados en el drenaje del aeropuerto. ¿Alguna vez se te ha puesto la piel de gallina? En ocasiones, al sentir frío, miedo o mucha emoción, tu sistema nervioso envía señales a los músculos en la base de los vellos que hacen que se contraigan. ¿Ves esa bolita? Ese es el músculo erector que hace que los vellos se ericen. Seguramente te estás preguntando, ¿y para qué sirve? En los humanos no tiene mucha utilidad. Se cree que es algo que nos heredaron nuestros peludos antepasados. Sin embargo, a otros mamíferos les ayuda a verse más grandes y conservar su calor corporal. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los piratas usaban un parche en el ojo? No es porque estuvieran ciegos. Lo hacían para adaptarse mejor a los cambios bruscos de luz. Al ojo humano le toma entre 15 y 20 minutos adaptarse de un ambiente iluminado a uno en total oscuridad. Como los piratas se movían frecuentemente entre la cubierta y el interior oscuro del barco, el parche les permitía tener uno de sus ojos adaptado a la oscuridad en todo momento. Si al jalar el cordón del paracaídas este no se abre, guarda la calma y pon atención. Tienes 75 segundos antes de impactar con la tierra. Lo primero que debes de hacer es deshacerte del paracaídas defectuoso. Tira del asa de liberación. Normalmente se encuentra al lado derecho del tirante y luce algo así. Ahora debes abrir el paracaídas de repuesto. Es esta jaladera en el tirante izquierdo. Jálala. ¿No ha funcionado? Vaya que tienes mala suerte. Observa bien a tus alrededores. Apunta a zonas pantanosas, boscosas o nevadas. Caer aquí ayudará a absorber un poco el impacto. Evita a toda costa el agua o superficies duras. ¿Alguna vez has visto a un gato hacer esta cara después de oler algo? Esta es la forma en la que los gatos analizan los olores nuevos e interesantes. A los humanos nos da mucha risa ver su cara de bobos, pero en realidad lo que están haciendo es llevar el olor a su órgano vomeronasal, ubicado entre las fosas nasales y su boca. Este órgano se encarga de recopilar información y llevarla hacia el cerebro, lo que le permite formar una imagen más completa del mundo que le rodea. ¿Alguna vez te has preguntado qué es esa cosa que cuelga al final de tu garganta? La campanilla, como muchos le llaman, en realidad se llama úvula y es más importante de lo que parece. Cuando tragas, la úvula retrocede e impide que los alimentos y líquidos entren en tu cavidad nasal. Esta también secreta constantemente saliva, lo que ayuda a mantener tu garganta húmeda y lubricada. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los huevos tienen forma de huevo? Dentro de una gallina, los óvulos que se convertirán en huevos empiezan siendo esféricos, completamente redondos. A medida que maduran, viajan a través de un largo y angosto tubo hecho de músculos que se expanden y se contraen para expulsarlo. La presión de estos movimientos hacen que se estire y se alargue. Así es como obtienen su característica forma. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el propósito de sudar? Esta es la forma en la que tu cuerpo se refresca. El sudor sale a través de unos pequeños agujeritos en tu piel llamados poros. Cuando este líquido transparente y salado entra en contacto con el aire, se evapora, llevándose consigo un poco de tu calor corporal. Seguramente estás pensando, ¿qué tanto puede refrescarme una sola gota? Tienes razón, pero no solo sudas por un poro, sino por miles.
¿Alguna vez te preguntaste por qué las bolsas de papas tienen tanto aire? Muchas personas se sienten estafadas al abrir una bolsa de papas y ver que estas no llegan ni a la mitad. ¿Acaso te están estafando? No. El precio que pagas es por los gramos de producto al interior, no por el tamaño de la bolsa. Entonces, ¿por qué usan bolsas tan grandes y con tanto aire? Por 2 razones. El aire dentro es un gas llamado nitrógeno que ayuda a conservar el sabor y calidad de las papas por más tiempo. Este actúa como una especie de colchón protector que amortigua los golpes. Están llenas para evitar que la botana se rompa en pedazos antes de llegar a la tienda. ¿Te has preguntado por qué tus dedos se arrugan cuando pasas mucho tiempo en el agua? Lo más lógico es pensar que la piel absorbe el líquido y se hincha, pero no es así. Cuando llevas tiempo sumergido en el agua, tu sistema nervioso hace algo curioso. Envía señales para que los vasos sanguíneos de tus manos y pies se contraigan. Esto hace que haya un menor flujo de sangre y la piel se arrugue. Estas arrugas nos ayudan a tener un mejor agarre cuando estamos mojados. Si naciste o conoces a alguien que nació en septiembre, esto llamará tu atención. Este es, por mucho, el mes en el que más nacimientos se registran en el mundo, especialmente del 9 al 16. Oficialmente, el 16 de septiembre es el cumpleaños más repetido de todos. ¿Cuál es la razón de esto? Si viajamos 9 meses atrás, nos encontramos en diciembre. Al parecer es durante este mes cuando ocurre el mayor número de embarazos. ¿Será por el frío? ¿Te has preguntado por qué a veces cuando te golpeas la piel se inflama y cambia de color? Estas lesiones se llaman hematomas o moretones y ocurren cuando los vasos sanguíneos debajo de la piel se rompen. Como no existe una herida por donde la sangre pueda escapar, esta queda atrapada debajo formando una mancha rojiza. Después de un par de días, la sangre atrapada comienza a perder oxígeno, lo que hace que cambie de color a un morado azuloso. Entre 5 y 10 días después vuelve a cambiar de color, ahora amarillo o verde. Estos tonos provienen de 2 compuestos que el cuerpo produce para eliminar la sangre atrapada. 10 a 14 días más tarde, el moretón se vuelve de un color marrón claro, lo que significa que el cuerpo casi ha terminado de absorber la sangre. ¿Te has preguntado por qué no nos dejan sonreír en las fotos del pasaporte y otros documentos de identidad? Esto puede dificultar que el software de reconocimiento facial funcione correctamente y no pueda determinar tu identidad. Cuando sonreímos se deforman las facciones de nuestra cara, nuestra boca se hace más ancha, la nariz se achica y nuestros ojos se estiran. Es mucho más fácil para el software reconocerte con una foto con cara neutra. ¿De dónde viene el sonido cuando truenas tus dedos? Muchos piensan que es causado por la separación de los huesos, pero en realidad lo produce el estallido de cientos de pequeñas burbujas de gas. ¿Gas dentro de tus dedos? Sí. Cuando ejerces presión o tiras de tus huesos, el espacio entre las articulaciones se agranda y hace que los gases disueltos en el líquido sinovial formen burbujas microscópicas. Estas bolitas de aire se unen para formar unas más grandes hasta que estallan. ¿Es malo hacerlo? Los científicos aún no se ponen de acuerdo. Algunos dicen que es inofensivo y otros creen que hacerlo frecuentemente puede dañar las articulaciones. Esto es lo que debes de hacer si algún día se te cae un diente permanente. Recógelo por la corona sin tocar la raíz. Si está sucio, enjuágalo con agua potable, sin frotar ni usar jabón. Si puedes, colócalo en su lugar ejerciendo un poco de presión con una gasa o un paño limpio. Si esto no es posible, sumérgelo en solución salina o leche, pero nunca en agua, ya que podría dañar las células de la raíz. Ve al dentista inmediatamente. Si actúas en la primera hora, habrá más posibilidades de que el diente se pueda reimplantar con éxito. ¿Alguna vez te preguntaste qué es lo que hay dentro de la joroba de un camello? La mayoría de las personas cree que están llenas de agua, pero esto es falso. En realidad están llenas de grasa. Cuando el alimento escasea, usan estas reservas de grasa para sobrevivir. Con la joroba llena, un camello puede pasar varios meses sin comer, pero no sin beber agua. 15 días es lo máximo que sobreviven sin beber. Cuando las reservas al interior se agotan, las jorobas se desinflan como si fueran un globo, se vuelven flácidas y caen al costado. Una vez que se alimentan y beben por algunos días, estas vuelven a la normalidad. ¿Te ha pasado que mientras comes te dan ganas de estornudar y te sale comida por la nariz? Esto ocurre porque tu boca, nariz y garganta están conectados.
Cuando tragas, el paladar blando y la úvula retroceden e impiden que los alimentos salgan por la nariz. Si estornudas o te ríes justo después de tragar, la presión y el aire que viene de tus pulmones será tanta que empujará la comida de regreso y la hará salir por la boca y o la nariz. ¿Alguna vez has visto unas manchitas que se mueven dentro de tu ojo? Pueden tener distintas formas, desde puntos, líneas o hasta telarañas. Mucha gente piensa que son objetos externos que se metieron en sus ojos como polvo o tierra, pero no. Por más que te revises en un espejo, no podrás verlos. Esto es porque literalmente están dentro de tu ojo. Son restos de tejido, proteínas y glóbulos rojos que flotan en el líquido que hay en nuestros ojos. Lo que estás viendo es su sombra proyectada sobre la retina. ¿Te has preguntado por qué las bananas son curvas? En un principio, las bananas crecen de forma recta y hacia abajo como cualquier otra fruta. Pero a medida que se vuelven más pesadas, se hunden hacia el suelo en donde no hay tanta iluminación. Aquí es cuando ocurre algo curioso, pues para obtener más luz solar, cambian el sentido de su crecimiento y voltean hacia arriba. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los mosquitos pican más a algunas personas? El mito dice que entre más dulce sea tu sangre, más te picarán estos insectos. Pero lo que atrae a los mosquitos es el dióxido de carbono que exhalas, las bacterias de tu sudor y tu tipo de sangre. Entre más dióxido de carbono exhales, mayor será la probabilidad de que te encuentren y piquen. Los adultos exhalan más dióxido de carbono que los niños. Las personas altas y o con sobrepeso, aún más. Los mosquitos también son atraídos por las sustancias que se excretan a través del sudor, entre estas el ácido láctico que sudas al hacer ejercicio. Esta es la razón por la que te pican más cuando sales a correr o a practicar algún deporte. Finalmente, tu tipo de sangre. Aunque no lo creas, estos insectos prefieren picar a las personas con el grupo sanguíneo O. No importa si es positivo o negativo, es su favorito. ¿Sabías que alguien encontró un ratón dentro de una lata de Mountain Dew? O al menos eso fue lo que dijo en la corte. La marca se defendió con un argumento escalofriante. Alegaron que esto era imposible, pues los químicos de su refresco hubieran disuelto al ratón en tan solo 2 meses, y la lata tenía una fecha de embotellamiento de más de 1 año atrás. La pregunta es, si este tipo de bebidas son tan corrosivas como para disolver a un ratón, ¿qué le hace a nuestros dientes e intestinos? ¿Alguna vez te preguntaste qué es una costra? Cuando lastimas tu piel, tu cuerpo envía células sanguíneas especiales que se amontonan alrededor de la herida y forman un coágulo, una especie de vendaje natural que evita que te salga más sangre. A medida que el coágulo se seca, se forma una costra color marrón que protege la herida de las bacterias y la suciedad, mientras las células se encargan de cicatrizar la piel. Seguramente te estás preguntando, ¿qué pasa si me la arranco? Realmente nada grave. Al hacerlo, interrumpes el proceso de cicatrización y te arriesgas a que se te infecte o te quede una cicatriz. Mejor déjala en paz, desaparecerá en un par de semanas. ¿Alguna vez te ha pasado esto? Que no te dé pena, es algo completamente normal y nos ha pasado a todos. Los granos de maíz aparecen en tus heces porque tu estómago no es capaz de romper ni digerir la capa de celulosa que los rodea. Al masticar rompemos esta capa exterior, permitiendo que los jugos gástricos digieran su contenido, pero a veces tragamos los granos enteros. Estos viajan por todo tu sistema digestivo y terminan en tus heces. Una forma de evitar que esto ocurra es masticarlos por más tiempo. Minutos después de picar, las abejas melíferas mueren. ¿Sabes por qué? Por la forma de su aguijón. Como puedes ver, este tiene forma de sierra con púas que crecen de abajo hacia arriba. Estas púas hacen que sea imposible sacarlo una vez que entra en nuestra piel. Cuando la abejita intenta sacarlo a la fuerza, desgarra parte de su abdomen y pierde la vida. Pero no en balde. Al hacer esto, libera todo su veneno y se asegura de infligir tanto dolor en el agresor que no le queden ganas de acercarse a su colmena. Al hacer palomitas de maíz, ¿te has fijado que algunos de los granos no explotan? ¿Por qué pasa? ¿Acaso no se cocinaron lo suficiente? Los granos de maíz explotan cuando el agua en su interior se convierte en vapor y empuja las paredes dejando salir el almidón. Los granos al fondo están casi secos. No tienen el agua suficiente como para lograr romper las paredes. Por eso no explotan y se quedan hasta abajo de la bolsa.
Al abrir un molusco como una ostra, existe una pequeña posibilidad de encontrar una perla. ¿Cómo llegó ahí? Todo comienza cuando un cuerpo extraño entra en la concha. Puede ser algo tan insignificante como un grano de arena. Para no estar en contacto con este objeto irritante, la ostra lo cubre con una sustancia viscosa llamada nácar. Y no solo una, sino varias veces. Con el paso del tiempo, el nácar se endurece y se forma una perla. Si has viajado en avión, seguramente has visto cómo a las personas que cargan con computadoras o tabletas las hacen sacarlas de sus bolsos. ¿Por qué hacen esto? Lo que sucede es que algunos componentes electrónicos dentro de estos aparatos son demasiado densos para que los rayos X los atraviesen. Por lo tanto, se pueden usar para ocultar otros artículos que están prohibidos. Para evitar esto, te piden que los saques de tu mochila. Así pueden ver sin interferencias lo que llevas dentro. ¿Alguna vez te has preguntado qué hacen los cruceros con toda la caca que hacen los pasajeros? Dentro de uno de estos gigantescos barcos hay más de 3,000 retretes que evacúan cerca de 100,000 litros de aguas negras al día. ¿A dónde va toda esta porquería? Al océano, por supuesto, pero no de la manera en la que estás pensando. Cuando un pasajero le jala al inodoro, el agua es transportada y almacenada en un tanque al fondo del barco. Aquí se filtran los sólidos como el papel de baño y esas cosas que ves flotando ahí. Después, el agua se envía a otro tanque en donde se le añaden bacterias que descomponen la materia orgánica y a otro más en donde se desinfecta con luz ultravioleta. Una vez terminado el proceso, el agua está lo suficientemente limpia como para arrojarla al océano. Este sonido vuelve loco a los perros. ¿Sabes por qué? La respuesta es un tanto estremecedora. Estos chillidos despiertan el instinto de caza de nuestras mascotas. Lo relacionan directamente con el llanto que emite una presa cuando está siendo sometida. Es por esta razón que se ponen ansiosos y expectantes entre más lo haga sonar. ¿Sabías que puedes contratar un seguro en caso de ser raptado por alienígenas? La póliza tiene un costo de $19.95 y brinda una protección de $10 millones en caso de un evento. Incluye la protección por embarazo no deseado. La agencia Lawrence, creadora de esta póliza, afirma que ha vendido más de 30,000 desde 1987. ¿Te has preguntado por qué tenemos que poner nuestro teléfono en modo avión al volar? El principal motivo de esto es evitar que tu teléfono intente conectarse con las torres de comunicación en tierra. Al volar tan alto y tan rápido, tu teléfono pierde señal y no puede establecer una conexión con las antenas. Manda señales, pero no obtiene respuesta. El problema es que este seguirá intentándolo durante toda la duración del vuelo. Y son precisamente estas señales las que pueden interferir con la comunicación entre los pilotos y el control aéreo. ¿Alguna vez te has preguntado qué usaba la gente antes de que existiera el papel higiénico? De todo. Hojas de coco, lechuga, pieles, hierba y hasta corazones de maíz. Cada civilización tenía distintos métodos. Por ejemplo, los antiguos griegos se aseaban con arcilla y tierra para secar los desechos, de forma que fuera más fácil desprenderlos. Los romanos usaban esponjas amarradas a un palo. Lo más desagradable es que eran comunales. Después de cada uso eran enjuagadas con agua salada y vinagre. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las pelotas de tenis vienen en una lata? Las pelotas de tenis son infladas con un gas presurizado. Esto les da su característico bote y velocidad. El problema es que con el paso del tiempo pierden presión y el gas se escapa lentamente por la porosidad del caucho, afectando el rebote de la pelota. Para evitar que lo anterior ocurra antes de tiempo, los fabricantes las meten en las latas y las sellan a la misma presión que las pelotas. Así el gas no puede escapar. Bueno, hasta que las abres. ¿Sabías que el ácido en tu estómago es tan potente que podría disolver el esmalte de un diente en cuestión de minutos? El diente no se disolvería por completo debido al proceso de digestión. Si este permaneciera en el estómago, el ácido lo disolvería en 48 horas. Si el ácido es tan fuerte, ¿por qué no nos perfora el cuerpo? Las paredes de tu estómago están recubiertas por una capa de moco. Esta barrera actúa como un escudo, impidiendo que el ácido dañe al órgano. Sin esta protección, tu estómago se digeriría a sí mismo. ¿Por qué las alcancías tienen forma de cerdo?
Todo fue un gran malentendido. Durante la Edad Media la gente almacenaba su dinero en vasijas pig. Se llamaban de esta forma porque estaban hechas de un tipo de arcilla conocida como pig. Sí, pig, igual que la palabra cerdo en inglés, solo que se escribía diferente. Como muchos artesanos no conocían este tipo de arcilla, pensaban que lo que querían era algo como esto. ¿Alguna vez has visto el tronco de un árbol pintado de blanco? Seguramente sí, están por todos lados. Muchas personas creen que es para evitar que se les suban insectos, y aunque sí ayuda a repelerlos, no es la razón principal. Los árboles se pintan de blanco para protegerlos de los cambios bruscos de temperatura. El color claro evita que la madera se sobrecaliente y se le hagan grietas por las cuales puedan entrar los parásitos. Esta práctica es común en lugares en donde las diferencias de temperatura entre el día y la noche son muy marcadas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las galletas saladas tienen hoyitos? ¿Acaso es una decoración que las marcas usan? No, son totalmente funcionales. Su propósito es ventilar la masa. Estos diminutos orificios permiten que la humedad y el vapor escapen, lo que evita que se formen burbujas que arruinen su forma. Si estos hoyitos no existieran, la galleta se esponjaría e inflaría como un pan o bizcocho. Dependiendo de su tamaño, tendrá más o menos perforaciones. Ayer me picó un mosquito y me quedé pensando, ¿cuántos de estos insectos tendrían que picarme al mismo tiempo para chupar toda mi sangre? Esto es lo que encontré. Cuando un mosquito pica, succiona alrededor de 5 microlitros de sangre. Para que lo pongas en perspectiva, una sola gota de tu sangre tiene alrededor de 50 microlitros. Con 10 picaduras perderías una gota de sangre. No es mucho, ¿verdad? Esto quiere decir que para que un adulto pierda toda su sangre, tendría que ser picado al mismo tiempo por alrededor de 1 millón de mosquitos. Cada 200,000 picaduras perderías 1 litro. Si eres de los que escucha música a muy alto volumen con audífonos, pon atención. Dentro de tu oído interno existen unas células con forma de pelitos que transforman el sonido en señales eléctricas. Niveles moderados de sonido hacen que los pelitos se muevan suavemente, lo cual es perfectamente normal. Sin embargo, los sonidos muy fuertes los hacen moverse de forma exagerada. Esto es un problema, pues los movimientos y vibraciones excesivas pueden hacer que se doblen o se rompan. Y una vez dañadas, estas células no pueden repararse ni regenerarse, lo que causa un daño permanente en la audición. ¿Conoces a alguien que le huelan los pies a queso? Esta es la razón. Tanto en la piel como en algunos quesos maduros habita una bacteria llamada Brevibacterium linens. En los humanos se alimenta de las células muertas y las descompone en un compuesto apestoso. Normalmente el olor no es perceptible en tu piel porque no hay muchas, pero en tus pies es otra historia. El ambiente húmedo y oscuro dentro de tus zapatos es perfecto para que estas bacterias crezcan y se reproduzcan. Hay tantas que apesta. En los quesos maduros pasa algo similar. Las bacterias fermentan la sal y liberan un olor parecido al de los pies. Si un bebé nace en un vuelo internacional, ¿qué ponen en su certificado de nacimiento? Todo depende del espacio aéreo por el que esté pasando el avión. Si el bebé nace mientras el vuelo sobrevuela un país que aplique el principio del derecho de sangre, este obtendrá automáticamente la nacionalidad de alguno de sus padres. En cambio, si el bebé nace cuando el avión sobrevuela un país que aplica el principio del derecho de suelo, el recién nacido adquirirá la nacionalidad del país por el que transita la aeronave. En el caso de que el bebé nazca cuando el avión se encuentra a mitad del océano sobre aguas internacionales, pueden ocurrir dos cosas: que obtenga la nacionalidad de alguno de sus padres, por derecho de sangre, o en algunos casos, la nacionalidad de donde haya sido registrado el avión. ¿Se te ha enterrado un pelo? A veces cuando te afeitas, el vello crece de forma curva y hacia adentro. A esto se le conoce como un pelo enterrado. Mucha gente los arranca con pinzas. Sin embargo, esto puede irritar la zona. Lo mejor es guiar la punta hacia arriba y dejar que continúe su crecimiento. ¿Alguna vez te has preguntado qué significan las siglas AM y PM después de la hora? Estas son siglas de origen latín. AM, ante meridiem, que en español significa antes del mediodía, y PM, post meridiem, que significa después del mediodía. Las usamos para referirnos a cada uno de los dos periodos de 12 horas en los que está dividido el día. ¿Soy el único que se pregunta por qué las pelotas de tenis son peludas? Es para evitar que vayan tan rápido.
cada uno de los pelitos frena el paso del aire. Esta fricción hace que la pelota pierda impulso y disminuya un poco su velocidad. Si las pelotas fueran totalmente lisas, irían tan rápido que sería imposible responder a un tiro. ¿Has notado que a pesar de que tiene los mismos ingredientes, este refresco sabe diferente dependiendo del contenedor en el que se encuentre? El interior de las latas de aluminio está recubierto de un polímero que absorbe algo del sabor de la bebida. Las botellas de plástico liberan químicos como el acetaldehído que modifican ligeramente su sabor. Las botellas de vidrio no desprenden químicos ni alteran su sabor de ninguna forma. Muchos dicen que es la que conserva mejor el sabor original. ¿Tú cuál prefieres? ¿Alguna vez te has preguntado cómo hacen los astronautas para ir al baño? Si necesitan hacer del uno, usan un embudo conectado a una manguera que succiona el aire y lleva la orina hacia un tanque de almacenamiento. Aquí se filtra y purifica. Si tiene que hacer del 2, la cosa se complica un poco. Primero colocan una bolsa en la abertura del retrete. Luego se aseguran de mantenerse en su lugar usando los sujetadores en el piso y las paredes. La abertura del retrete succiona aire y dirige los sólidos hacia la bolsa, donde también depositan el papel higiénico. Una vez llena, la bolsa se sella y se guarda en un contenedor hermético. Estos contenedores se envían a la Tierra dentro de cápsulas que se queman al entrar en la atmósfera, destruyendo todo su contenido. ¿Le has olido las patas a tu perro? ¿Verdad que huelen a chetos? Fritos, chetos o alguna botana que vendan en tu país. ¿De dónde viene? De su sudor. A diferencia de los humanos, que sudamos prácticamente por todos lados, los perros transpiran únicamente por la planta de sus patas. En sus huellitas habitan bacterias y hongos inofensivos que, al descomponerse, emiten un olor similar al de las botanas de maíz. Es completamente normal y no representa un problema para su salud, a menos que el olor sea demasiado fuerte y veas enrojecimiento o inflamación en la zona. Accidentalmente pisaste un panal de abejas. Ahora el enjambre te persigue. ¿Qué haces para escapar? A. Correr en zigzag. B. Sumergirte en agua. Muchas personas creen que la mejor opción es sumergirse en el agua, pero las abejas son muy insistentes. Esperarán en la superficie y te picarán cuando salgas a respirar. Corre en zigzag entre la maleza mientras tapas tu cara y cuello con tu camisa. Y no intentes golpearlas. Esto solo las hará enojar más. Busca refugio al interior de un auto o edificio. ¿Sabes para qué sirve una puerta giratoria? El diseño y mecanismo de estas puertas fue ideado para mantener la temperatura dentro de los edificios. Estas minimizan la fuga del aire acondicionado y la calefacción. Como puedes ver en esta imagen, en ningún momento el interior y el exterior entran en contacto directo. ¿Te ha pasado que al ver tu garganta en el espejo viste unos puntos blancos? Se llaman tonsilolitos y aparecen cuando restos de materia orgánica se quedan atorados en la parte trasera de tu boca. Conforme pasa el tiempo, esta acumulación de bacterias, células muertas y restos de comida se calcifican y se adhieren en las cavidades de tus amígdalas. Pueden causar molestia como mal aliento, dolor de garganta y dificultad para tragar. La mayoría de los tonsilolitos son expulsados de forma espontánea al toser o estornudar, pero en algunos casos son tan grandes que tienes que ir al médico para que te los quiten. ¿Es verdad que las moscas solo viven 24 horas? Seguro has escuchado a alguien decir esto alguna vez. Quiero que sepas que te mintieron. La vida promedio de una mosca es de 15 a 25 días. Bueno, eso si no la... Una mosca con suerte y con acceso a alimento puede llegar a vivir hasta 60 días. En este punto de su vida ya es una mosca viejita. ¿Por qué los perros tienen partida la nariz? Esta hendidura se llama filtrum y ayuda a mantener húmeda por más tiempo la nariz de tu mascota. Cada vez que tu perro se lame, un poco de saliva queda atrapada en este surco. La humedad dentro se absorbe y reparte lentamente al resto de su nariz. Esto evita que tengan que lamerse tan seguido. Esto es lo que pasa cuando usas cotonetes. Al meter la punta de un hisopo a tu oído, empujas la cera hacia el interior de tu canal auditivo, lo que puede generar un tapón y pérdida de audición. De hecho, si pones atención en su empaque, verás una leyenda que advierte que no debes hacerlo. No necesitas usarlos, tus oídos se limpian solos. Basta con usar tu dedo y un poco de agua caliente.
Si dejas de lavarte los dientes, con el tiempo se pudrirán y caerán. Curiosamente, en el pasado no existían los cepillos de dientes. Aún así tenían una dentadura más saludable que la nuestra. ¿Cómo es posible? La dieta de nuestros antepasados lucía algo así. Consumían alimentos naturales y sin procesar. Muchos de estos eran duros y fibrosos. Al comerlos, no solo se nutrían, sino que también limpiaban de forma natural los restos de comida y placa de sus dientes. Esta es nuestra dieta de hoy en día. Está llena de carbohidratos y azúcar refinada, los principales causantes de caries. ¿Ves por qué no puedes dejar de cepillarte ni un solo día? ¿Alguna vez has probado esos dulces que explotan en tu boca? A la mezcla con la que hacen estos caramelos se le inyecta dióxido de carbono a presión. Esto hace que cientos de miles de pequeñas burbujas queden atrapadas en su interior. Cuando se endurece, se rompen en miles de pedacitos. Al meterlo en tu boca, tu saliva disuelve el caramelo y libera el dióxido de carbono dentro de las burbujas, lo que produce una sensación de cosquilleo en tu lengua y este característico sonido. ¿Cuántos globos llenos de helio se necesitan para levantar una casa? Hagamos un par de cálculos. Un globo lleno de helio puede levantar alrededor de 14 gramos de peso, lo que significa que necesitamos alrededor de 5,000 para levantar a una persona de 70 kilogramos. ¿Y una casa? En la película de Up bastaron 10,297 globos, pero en la vida real serían muchos más. Una casa pequeña como la que vemos en la película pesa alrededor de 50 toneladas. Necesitaríamos 3.5 millones de globos para elevarla por el aire. Así es como funcionan las máquinas para contar billetes. Al apretar un botón, el motor de la máquina activa un grupo de rodillos que jalan cada uno de los billetes por separado y los hacen avanzar en un flujo constante. Los billetes pasan por un escáner de luz que detecta su número y valor y además se cerciora que no sean falsos. Todo esto en unos segundos. ¿Lloras cuando cortas una cebolla? Esta es la razón. Al cortarla con el cuchillo rompes las fibras del fruto, liberando y mezclando dos enzimas que antes estaban separadas. La combinación de estas produce una reacción química que libera un gas lleno de azufre. Cuando el gas sube hasta tu cara y entra en contacto con la humedad de tus ojos, se descompone en ácido sulfúrico. Tu cuerpo entra en pánico y le ordena a tus ojos llorar para diluir la sustancia. ¿Te salió una ampolla y estás pensando en tronarla? ¡No lo hagas! Esta burbuja ayuda a proteger la lesión del exterior mientras crea un ambiente estéril para que pueda curarse. Encima de la herida y por debajo de la piel, se acumula un fluido transparente y salado conocido como líquido linfático. Este se encarga de transportar las células que combaten las infecciones y brindar los nutrientes necesarios para la elaboración de una nueva capa de piel. Si ya te la tronaste, no te preocupes. Solo tomará un poco más de tiempo en sanar. ¿Alguna vez te has preguntado cuánta saliva produce una persona en su vida? ¿10 litros? ¿50? ¿100? La persona promedio produce entre 0.5 y 1.3 litros de saliva al día. Con esa cantidad podrías llenar una bañera en tan solo 6 meses. A lo largo de tu vida producirías aproximadamente 30,000 litros de saliva. Esto es suficiente para llenar una piscina grande de jardín. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las tapas de las plumas tienen un hoyito? Muchos piensan que tiene que ver con la funcionalidad del bolígrafo, pero están equivocados. Su propósito es mucho más importante: salvarte la vida. Verás, muchas personas, incluyéndome, tenemos la mala costumbre de meternos la tapa a la boca. No lo hagas. Existe el riesgo de que la tragues y se atore en tu garganta. Si esto llega a ocurrir, el hoyito permitirá que el aire pase y puedas respirar en lo que recibes atención médica. Ten mucho cuidado cuando nades en el mar. Podrías ser arrastrado por una corriente de retorno. Estas corrientes se forman cuando el agua que fue llevada hacia la playa por las olas regresa al mar. Cuando esto sucede, se forma una fuerte corriente que fluye en dirección opuesta al oleaje y arrastra todo a su paso. Imagínalo como un río. No importa qué tan buen nadador seas, estas corrientes tienen la fuerza suficiente para llevarte lejos de la costa y hacia mar adentro. Si algún día sientes que eres arrastrado por una de estas, puedes escapar nadando paralelo a la costa. ¡Rápido!
Levántalo, aún no pasan 5 segundos. La creencia popular dice que si la comida está en contacto con el suelo por menos de 5 segundos, puede comerse sin riesgos. ¿Es esto verdad? Esto es completamente falso. La transferencia de bacterias es inmediata, no importa si pasan 1, 3 o 10 segundos. El culpable no es el tiempo, sino la humedad. Entre más húmedo sea un alimento, más bacterias recogerá del suelo. ¿Te puede pasar algo por tomar mucha agua? Si bebes demasiada agua en un corto periodo de tiempo, tus riñones no podrán deshacerse del exceso de líquido. Esto diluye la concentración de sodio en tu sangre y hace que las células se hinchen. Esto es muy peligroso. El cerebro puede hincharse tanto que podrías caer en coma. ¿Cuánto es demasiado? La cantidad varía según el tamaño de la persona, pero podría ocurrirte si consumes entre 6 y 8 litros de agua en un par de horas. Si eres de los que usa palillos de madera para sacar restos de comida entre los dientes, ten cuidado. Los palillos de madera son demasiado rígidos. ¿Te ha pasado que sangras al usarlos? Las puntas pueden causar pequeñas heridas en tus encías. Además, tienen el riesgo de astillarse. Lo peor de todo es que no son muy eficientes. La mayoría de veces terminan empujando la comida aún más adentro, lo que puede empeorar la situación. ¿Sabes cómo hacen miel las abejas? Cuando las abejas visitan las flores, recolectan el néctar con su lengua y lo almacenan en un órgano especial llamado buche. Cuando recolectan lo suficiente, vuelven a la colmena y hacen algo increíble. Vomitan el néctar en la boca de otra abeja. Y no solo una, sino varias veces. Este proceso puede durar varios días. Permite que la humedad en el néctar disminuya y adquiera una consistencia pegajosa. Así es como hacen la miel. Una vez lista, la almacenan en las celdas del panal. ¿Te ha pasado que te despiertas justamente a las 3 de la mañana? ¿Qué significa? ¿Acaso estás maldito? Durante la noche pasamos por varias etapas de sueño, como el sueño ligero, el profundo y el REM. Justo alrededor de esta hora es cuando nuestro cuerpo cambia de las fases más profundas a las más ligeras del sueño, lo que puede hacer que nos despertemos por unos momentos. Es un patrón natural del sueño y nada tiene que ver con eventos paranormales. Mucha gente se arranca los padrastros o cueritos de la piel que se desprenden alrededor de las uñas. No lo hagas. Al hacerlo puedes jalar más de la cuenta y terminar arrancando una larga tira de piel. No solo es doloroso, la herida quedará expuesta a bacterias y gérmenes, pudiendo infectarse fácilmente. Lo ideal es cortarlos con unas tijeras pequeñas y limpias. Si manejando a 80 km por hora volteas a ver tu celular por solo 3 segundos, habrás recorrido a ciegas la distancia de un campo de fútbol. Un choque a esa velocidad sería tan devastador como si un piano cayera desde un rascacielos. A pesar de estos riesgos, el 70% de los conductores admite usar su teléfono ocasionalmente mientras conduce. Existe un mito que dice que si no sintieras dolor, podrías morder uno de tus dedos como si fuera una zanahoria. ¿Es esto verdad? Al morder, los humanos somos capaces de ejercer una fuerza de hasta 70 kilogramos. Solo se necesitan 20 para romper una zanahoria. Sin embargo, para fracturar un dedo es necesario aplicar una fuerza de alrededor de 150 kilogramos, el doble de la fuerza que ejerces al morder. ¿Eres de los que deja su teléfono bajo la almohada a la hora de dormir? No lo hagas. Los teléfonos generan calor, especialmente mientras se están cargando. Al colocarlo bajo la almohada, bloqueas el flujo de aire. Esto puede dañar el dispositivo y, en casos extremos, hacer que la batería se sobrecaliente y explote. Muchas personas piensan que la caca de los pájaros es blanca, pero no lo es. A diferencia de los mamíferos, que eliminan la orina y las heces por separado, las aves las expulsan juntas en una mezcla semisólida. La parte blanca es la orina, compuesta principalmente por ácido úrico, un compuesto blanco y pastoso. La parte más oscura son los desechos sólidos, o sea, la caca. ¿Sabías que una abeja melífera vuela en promedio 19 kilómetros al día en busca de néctar? A lo largo de su corta vida recorrerá alrededor de 800 kilómetros. Suena como mucho,
Sin embargo, todo ese esfuerzo solo es suficiente para producir 0.8 gramos de miel. ¿Sabías que si tu cepillo de dientes está cerca del retrete, podrías estar comiendo caca? Si jalas la cadena sin bajar la tapa, partículas microscópicas de agua, orina y heces se dispersan en el aire. Estos restos de bacterias flotan por el aire y se depositan en las superficies cercanas, incluyendo tu cepillo de dientes. Siempre baja la tapa antes de jalar. ¿Me puede explotar la vejiga si me aguanto las ganas de orinar? La vejiga es un órgano flexible y resistente. Antes de que llegue a un punto crítico, tu cuerpo mandará señales imposibles de ignorar, como dolor intenso y urgencia extrema. Si pese a esto no vas al baño, es posible que los músculos del esfínter se relajen solos para liberar la presión. En situaciones extremas como un accidente de auto, una vejiga llena podría romperse si recibes un golpe fuerte en el abdomen. Esto es muy peligroso. La orina se filtraría al interior del cuerpo causando infecciones graves. Moraleja, no te aguantes las ganas de orinar y menos si vas a viajar en auto. La nariz más larga del mundo medía 19 centímetros. Esto es casi 4 veces más larga que el promedio mundial de 5.5 centímetros. Perteneció a un hombre llamado Thomas Weathers, quien vivió en Inglaterra durante el siglo XVIII. Esto es todo por hoy. Nos vemos a la próxima.